Saludos, mis hermanos. Buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar donde se encuentra. Vamos a dar inicio. Ya se ha orado voy a dar la lectura que estaba prevista. Y creo que si hay problemas con la conexión, voy a tener que apagar la cámara cuando esté inestable. Lo vamos a procurar leer allí en Éxodo capítulo 26 desde el versículo 31. Vamos a estar hablando, como hemos escuchado, de esta parte del tabernáculo, el velo. Hay cosas aquí profundas que quisiera aprender, que ustedes pudieran también compartir. Éxodo 26, desde el versículo 31 al final, dice así: También harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo. Y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ella. Aquí esperando que la lectura, lo que hemos de escuchar, también sea de gran provecho para cada uno de nosotros. Bueno, hemos estado en todos estos días hablando acerca del tabernáculo, y aunque tuvimos una pausa, un receso, siempre recordamos el propósito del tabernáculo y las cosas que el tabernáculo muestra. Y hemos estado aprendiendo pues que Él va a mostrar tantas características de nuestro Señor, tantas figuras que nos hablan de Él. Eh, y era una tienda de campaña, como sabemos, no era un lugar permanente, sino de peregrinaje, de la jornada que tenía la nación de Israel mientras ellos llegaban y se establecían en la tierra prometida. Pero era sobre todo ese santuario, ese lugar apartado, consagrado, para reunirse allí y encontrarse con Dios, toda la congregación de Israel. Entonces, eso siempre nos llama a pensar acerca de este lugar, donde Dios podía morar entre su pueblo. Eso lo aprendemos en todos estos capítulos. Es un sublime deseo de nuestro Dios en la reconciliación del ser humano. Él quiere que el ser humano vuelva otra vez a tener esa comunión que tuvo en el principio, desecharon a Adán y Eva. Entonces, una forma también de saber que Dios estaría ahí con su pueblo para guiarlo en todo momento. Eh, y podríamos decir, hemos aprendido también que el tabernáculo es la primera morada de Dios aquí sobre la tierra. Entonces era el centro, estaba en el centro del campamento, inclusive de la vida religiosa de la nación, la social, la moral, todo tenía que girar en forma de lo que a Dios le agradaba. Y entonces
ocupaba el lugar central. Eso es muy importante. Ahora estamos en esta parte de las cortinas, sabemos que esto es mejor con unos gráficos poder apreciarlo. Las partes del tabernáculo y estamos ahí en vista del lugar santísimo. Sabemos que allí este lugar, el significado, quizás muchos han pensado que tiene una relación con el estado perfecto del creyente después de entrar al cielo y el cual ya por supuesto ha entrado ya nuestro sumo sacerdote, el lugar donde está la presencia del Señor siempre. Pero este lugar estaba cubierto con el velo y por eso es que hemos leído estos versículos en Éxodo capítulo 26. Tenía que estar cubierto, harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Los hermanos van a explicar cada detalle, quizás de una forma rápida y somera. Vamos a pasar por allí. Estaba hecho de estos materiales, de lino torcido. Y este azul también, no sé, hay unos que lo han llamado un color cárdena. También tenía el púrpura y el carmesí, que es como el rojo, y tenía querubines. Nos van a explicar los hermanos qué significa esto. Pero también hemos leído en versículo 32 donde estaba sostenido, era sostenido por 4 columnas de madera de acacia, y estas eran cubiertas de oro. Eso tiene un significado también importante, esta madera, y en relación, como la idea es devocional, enfocarnos en cómo vemos aspectos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta madera de acacia estaba cubierta de oro y ellas sostenían esas basas que eran de plata, como lo dice al final del versículo 32. Y entonces estos eran también suspendidos, los corchetes, entiendo que eran como unos ganchos, entonces se suspendían por ganchos de oro en las columnas. Y de una forma general entiendo que este velo, el propósito era también esconder, o realmente uno entiende que escondía de la vista el arca cuando el tabernáculo estaba levantado, y también cubría el arca cuando el pueblo estaba en marcha en el desierto. Uno lo ve ahí en Éxodo capítulo 40, eh, en los versículos 2 y 3. Una de las cosas que le dice allí Dios en el primer día del mes primero, cuando hace levantar el tabernáculo de reunión: pondrás en él el arca de testimonio y la cubrirás con el velo. Esa tenía que cubrirse. En Números capítulo 4 también vemos una referencia interesante, el oficio de los hijos de Coat, allí en el tabernáculo de reunión, precisamente en el lugar santísimo. Era cuando ellos se iban a mudar, tenían que moverse el campamento, tenía que estar Aarón y sus hijos, y iban a desarmar allí el velo de la tienda y tenían que cubrir con él el arca del testimonio. Solo aparece allí en Números capítulo 4. Entonces, todas estas cosas, uno entiende que ese era el propósito del velo. Y ah, era también dividía allí la división del tabernáculo, servía también como una división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Uno puede pensar en muchas cosas, los hermanos van a detallar. Había como una barrera que impedía una comunión plena con Dios. Había algo que estaba allí, estaban excluidos de algo por el, eh, el pecado, por la maldad. Eso representa muchas cosas que nos van a indicar los hermanos. Era inaccesible para toda la nación. Solamente una vez al año el sumo sacerdote tenía que entrar y podía entrar. Eh, Eso es lo que nos habla de la condición del ser humano y de la santidad de Dios. Entonces, habla de los colores. Los hermanos van a especificar de qué se trata estos colores de las cortinas, eh, que
de estas cortinas, pues en la entrada allí también, como es parte del estudio. Entonces, eh, ella de alguna forma podemos ver lo que podían, es una imagen pues de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice en Hebreos capítulo 10. Recordemos que el velo es su carne, allí estaba cubierto eh, las glorias de nuestro Señor Jesucristo, pero estos colores nos hablan de las glorias del Señor también. Entonces es interesante, uno puede pensar en Filipenses capítulo 2 como el apóstol Pablo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, él eh, puede decir allí, uno pudiera mencionar el color azul, siendo en forma de Dios, él es el mismo Dios, el Hijo de Dios, el Eterno. Nos habla de también ese color azul. Pero así los hermanos van a detallar cada aspecto de estos colores y cómo él, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, manifestó estas perfecciones que se ven de alguna forma como figuras limitadas en el tabernáculo. Pero bueno, ya me he extendido mucho, queríamos nada más introducir, nos van a explicar también estas cuatro columnas que nos pueden representar y qué podemos aprender de esto. Hemos escuchado acerca de los evangelios y cómo presentan nuestro Señor Jesucristo. Son cuatro y el cuatro nos habla de universalidad. Y hay muchas aplicaciones preciosas y ilustraciones que también nos hablan acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dejo con estas escasas palabras el estudio abierto devocional. Podamos ver aquí en estas características del velo las enseñanzas preciosas que apunten devocionalmente también a meditación para mañana, el día del Señor. Adelante. Muchas gracias, hermano Julio. Bueno, efectivamente, lo que hemos venido trazando en nuestros estudios, hay algunos elementos o materiales que se mencionan acá, que ya hemos mencionado en estudios anteriores, y uno tiene que ver con este azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Ya usted hacía mención de el azul, que nos habla del carácter celestial del Señor. Pero hay un elemento que mencionaba que es importante resaltar. Este velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y como veíamos cuando veíamos las cortinas, para poder mirar la gloria hay que entrar al santuario. Solamente aquellos que entraban al santuario podían ver la hermosura de aquel lugar. Desde afuera no había atractivo. Así podemos hablar de este velo. Solamente aquellos que se acercan a él pueden mirarlo a él en plenitud. Y entonces allí encontramos cómo este azul no solamente nos habla de ese carácter celestial, sino cómo el Evangelio según San Juan muestra con claridad de que Él es el eterno, el unigénito Hijo de Dios que vino del cielo. Pero así encontramos en el púrpura su carácter real, mostrado en el Evangelio según San Mateo. Luego encontramos el carmesí, que nos habla de ese sacrificio, de ese servicio que Él vino a hacer para darnos salvación, que lo habla el evangelista Marcos. Y por último encontramos a Lucas hablándonos del hombre perfecto, ese lino, aquel que podía levantarse en medio de la gente y decir: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie podía acusarle, el hombre perfecto. Y encontramos que hay un elemento interesante que él tenía, era obra primorosa. No había imperfección en aquel velo. Era de obra primorosa, perfecto en todos sus aspectos. Y tenía querubines, que ya hemos escuchado en veces anteriores, que nos tiene que los querubines están asociados a guardar la gloria de Dios. Cuando se manifiesta la gloria de Dios, ellos son guardianes de esa gloria. Así vemos cómo este velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, allí donde estaba el arca,
que sin duda alguna, cuando hablamos del velo, automáticamente asociamos a ese día de la expiación, donde solamente una vez al año el sumo sacerdote con la sangre entraba para la expiación. Y así el Señor Jesucristo, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Él con su propia sangre y abrió un camino nuevo y vivo. Y eso es sumamente interesante, hay gran importancia en esto, porque solamente el sumo sacerdote, según el orden sacerdotal anterior de Aarón, podía entrar en el lugar santísimo. Y los demás sacerdotes llegaban solamente al lugar santo y según un orden sacerdotal que encontramos ahí en el libro de Crónicas. Pero ahora Él nos invita a entrar al lugar de más adentro. Ahí en Hechos, en Hebreos capítulo 10, habla acerca de esto, de acercarnos confiadamente, porque Él ha abierto un camino nuevo y vivo a través de sí mismo, del velo de su carne. Él se rasgó, Él murió para abrir un camino nuevo y vivo hasta el mismo Dios. Ahora tenemos acceso al lugar de más adentro. Cuánta hermosura hay en este velo y cuánto significado hay en él. Vamos a dar paso al hermano Eliezer y al hermano Omar, que tienen las manos levantadas. Primero el hermano Eliezer y luego el hermano Omar. Buenas noches, mi querido hermano. ¿Se me escucha allí, Marco? Sí, le escuchamos. Bueno, voy a hablar con el teléfono en la mano porque tengo problemas con mis auriculares. Bueno, mi querido hermano, ya con la introducción de nuestro querido hermano Julito y con lo que acaba de decir Marco, nos alienta pues y nos anima a seguir hablando de esto, podríamos decir de estos dos velos, porque el velo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo es uno, y el que estaba también en la entrada, como es la puerta de la entrada del tabernáculo, también se le dice velo. Allá en el 36, 37, allí sale también hablándose de esto. Pero yo quisiera hablar un poco del velo que separa el lugar santísimo, hermano. Como ya nuestros hermanos han dicho, yo quisiera, como empieza el versículo 31, también hará un velo de azul, púrpura, carmesí, lino torcido, será hecho de obra primorosa. Entonces, me llama la atención, mis queridos hermanos, que el encargado o los encargados, pues, de dirigir esta obra primorosa, que era una obra majestuosa, pues, y hermosa, como ya han dicho nuestros hermanos, que por fuera no tenía apariencia, pero por dentro tenía toda la majestuosidad y lo que significaba, pues, para el pueblo de Israel y para nosotros también. El encargado, para mí, mi hermano, el que hizo el velo y todo lo que tiene que ver con las vestiduras, Aholiab, Éxodo 38, el versículo 23 dice, y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisama, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Ahí podemos ver, como dice acá el versículo 31, cuando empezamos, de obra primorosa. Y el Señor justamente preparó estos dos grandes hombres especialistas en invención. O sea, esto es que tenían la capacidad también del conocimiento que le dio el Señor, también tenían la capacidad de inventar, pues, para hacer todas estas obras tan maravillosas. Pero estaba viendo que este velo, mi hermano, simboliza, ya nuestros hermanos han dicho, pero yo también tenía aquí que simboliza la separación que existía entre la naturaleza pecaminosa del hombre y la santidad de Dios. Pero podemos ver, mi hermano, que allá cuando nuestro Señor Jesucristo, allá en el Calvario, entregó su espíritu, allí se rasgó el velo en dos. Y este velo rasgado en dos, allí habría la separación. Ya no había este impedimento con el pueblo de Dios. Ha sido abierto cuando el Cordero de Dios había sido
sacrificado por nosotros. Entonces el verdadero cordero había sido inmolado. Pero también podemos ver, mi hermano, en hebreo, este velo tiene varios significados. Y uno de esos, yo había encontrado uno que dice poreke, que quiere decir romper, fracturar, severidad, dureza y violencia. Y eso podemos ver que todo eso lo pasó nuestro amado Señor Jesucristo, que él no fue fracturado porque dice que no fue quebrado hueso suyo, pero en la parte física, él sufrió. ¿Cuánto no sufrió él por la parte física y en la parte verbal también, que le injuriaban, se burlaban de él? ¿Cuánto no padeció él en cuanto a esta dureza y esta violencia? Pero también, mi hermano, podemos ver la similitud de este velo, de estos dos velos, pues el velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo con el velo de la entrada. Podemos ver que este velo de la entrada también estaba por el lado este, la entrada, entraba por allí por el atrio que tenía esa puerta que era aproximadamente de 9 metros de ancho por 2 metros 23 de alto. Ahí entraban, después estaba el altar de bronce, estaba el lavacro, después se entraba por esta puerta que estaba hechas eran similares, eran parecidas. Estos dos velos tenían los mismos colores. La diferencia es que el velo de la puerta de la entrada colgaba de 5 columnas y el velo del lugar santísimo era 5. Y también que del lugar del velo del lugar santísimo tenía querubines bordados y el otro no tenía. Entonces yo también tenía el valor que también tenía este velo. Acá tenía como digamos, una utilización, este velo en números 4, y el versículo 5 dice: cuando hayas de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos, Eleazar y Itamar, y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Así que vemos que este gran velo separaba estos dos lugares, uno santo y el otro santísimo, pero también servía de utilidad para cuando ellos iban a marchar, se iban a mudar a otro sitio allá cuando estaban en el desierto. El arca del testimonio, que era el mueble más sagrado de todos los muebles, era cubierto con esto. Entonces, mi querido hermano, y para terminar, un pequeño comentario de estos colores. El azul, como ya dijo nuestro hermano, carácter de Cristo en obediencia a la ley de Dios. Azul púrpura, referente a lo celestial, y que era utilizado, mi hermano, para demostrar acá en la tierra terrenalmente majestuosidad para la gente. Recordemos allá cuando Belsasar, el rey aquel, cuando Daniel interpretó aquellas letras que fueron escritas allá, él le vistió de púrpura, demostrando de que para honrarlo, pues. Pero también nuestro amado Señor Jesucristo, allá creo que fue en Marcos que aparece que fue cubierto, vestido con púrpura. Y ellos lo hicieron para burlarse de él, pero realmente ellos estaban vistiendo allá al verdadero rey, porque vemos que cuando él fue escrito allí en la cruz, que él era el rey de los judíos. Entonces, mi querido hermano, este era mi pequeño comentario, y que el Señor nos ayude pues a seguir aprendiendo. Gracias, hermano Eliezer. Hermano Mar, adelante. Sí, buenas tardes, apreciados hermanos, saludos para todos. Como han comentado ustedes, hermanos, estamos ante un panorama maravilloso de lo que era el tabernáculo, que si bien al punto de vista nuestro, en este tiempo, se han podido llevar a cabo, hacer imágenes y maquetas, estas pues nos dejan a cada uno de nosotros abismados cómo sería ese tabernáculo que quizás en medio del campamento de Israel
quizás solamente se vería como una tienda amplia grisácea, pero que por dentro estaba la hermosura, porque fue hecho bajo el diseño de Dios, por Dios mismo. Fíjense, hay una palabra interesante allí en el versículo 31 y es esa palabra primorosa. Esa palabra primorosa, hermano, destaca lo bello, lo hermoso, que con habilidad y cuidado y delicadeza se hace o se construye una obra. Así que Dios fue el que diseñó, planificó, y por cierto, Él es el arquitecto y constructor de esta obra en su mente para darle ese diseño, ese proyecto a Moisés para que lo hiciese conforme al modelo que él le mostró en el monte. Así que sería totalmente hermoso y maravilloso porque todo lo que hace Dios, hermano, o hizo Dios es hermoso. Y Moisés debía cuidar de poder hacer exactamente conforme a las medidas y conforme a todo lo que por el diseño de Dios él le planteó hacer. De manera que esto en cierto modo o en cierta manera era un reflejo mismo de esa gloria de Dios. Y es que Dios merece lo mejor, hermano. Y así que lo que nosotros hacemos para nuestro amado Salvador debe ser lo mejor. Pero fíjense, voy rapidito, a pesar de que ustedes mencionaron y quizás a lo mejor algunos hermanos también tienen en mente hacerlo. Y como no vamos corriendo sobre las escrituras, porque a medida que entramos en un versículo bíblico encontramos más y más, porque es una fuente que no se acaba para nuestra vida espiritual. Vemos allí, hermanos, tres colores: el azul, el púrpura y el carmesí. Luego podemos hablar entonces de la combinación del azul con el carmesí o el rojo. Pero como ustedes han mencionado, hermanos, el azul representa lo celestial, representa el cielo mismo. Y estaba pensando, hermanos, en lo que David expresa en el Salmo 19. Él puede expresar allí: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Anteriormente, en el capítulo 8, él entonces ha considerado esos cielos y él puede decir: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Entonces él se hace la pregunta: ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Oh, hermanos, esa expansión en los cielos mismos de Dios que cuentan su gloria, es lo que representa este azul. Entonces, hermanos, qué interesante, ¿no? Todos los detalles que vamos encontrando a medida que seguimos viendo el tabernáculo, pero el color carmesí, que es el rojo, nos representa la sangre. Y era necesario que para la aceptación del pecado del hombre hubiera una víctima, un sacrificio sobre esa víctima que ofrendaba su vida, y que la sangre era lo que Dios veía para poder entonces considerar el pecado del hombre. Entonces, en la cruz del Calvario, ese Cordero de Dios, Dios no solamente su vida, sino que de su cuerpo Él derramó su preciosa sangre.
y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Una de las exigencias de Dios para que el sumo sacerdote entrara una sola vez al lugar santísimo era precisamente que él llevara la sangre, que era ofrecida por los pecados del pueblo y por él, para poderla rociar sobre el propiciatorio. Entonces, ese Cordero de Dios, hermano, dio su vida y dio así de él esa sangre preciosa de Emmanuel para darnos el perdón de nuestros pecados. Pero cuando combinamos, hermanos, el color azul con el carmesí, de él sale el púrpura. O sea, hace la combinación de los dos colores para que tengamos el púrpura. Entonces, esa combinación del azul con el rojo nos representa o nos transmite algunas características relevantes en la vida de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, encontramos que ese color púrpura nos representa la sensibilidad, que era una de las características de Cristo. Cristo fue un hombre que tuvo mucha sensibilidad, y con la sensibilidad, la compasión. Él pudo considerar así y tener compasión de aquellos que eran como ovejas que no tenía pastor. Una sensibilidad humana y compasión inigualable, hermanos, que debería ser una de las características a imitar del Señor por nosotros. Tanto fue su sensibilidad que él pudo palparla cuando veía a aquella madre que venía sufriendo en su corazón y quizás derramando lágrimas porque traían sobre los hombros de aquellos a su hijo en aquel féretro, para acercarse y resucitarlo, para poder entonces él poder también de esta misma manera considerar a aquellas dos hermanas que lloraban por su hermano Lázaro, amigos del Señor, y él poderlo resucitar. Y muchas son las anécdotas bíblicas que encontramos de la sensibilidad del Señor, esa característica del Señor. Pero en segundo lugar, la delicadeza, que es esa expresión de autodominio o dominio propio. El Señor tenía esa facultad característica del dominio propio, de la serenidad, hermanos. El Señor fue muy sereno, muy apacible, de su sencillez, de a pesar de que él es Dios, él se mantuvo como un siervo semejante a la naturaleza nuestra misma. La ternura, él fue un hombre muy tierno, muy afable. Él mantuvo una actitud de diálogo y de tolerancia en el trato con las personas. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Todo lo que puede resultar de estas cosas tan sencillas que encontramos acá relacionadas a los colores en la Biblia. Y entonces el púrpura también nos habla de la elegancia y el lujo, cosas que representan un rey. Y él es el rey, él es rey, pero no como los reyes de la tierra, apreciados hermanos. El púrpura también nos habla de la espiritualidad, que representa el compromiso, la lealtad, el servicio, el amor, totalmente lejos de ser religioso, que lleva al religioso a entrar por puertas que son oscuras y repudiables. El púrpura nos habla de la meditación, hermanos, de la serenidad y de la reflexión. Nos habla el púrpura también de la fidelidad y la confianza, la paz y la sabiduría, apreciados hermanos. Características relevantes de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero finalizar, hermanos, en ese mismo versículo 31, de otro aspecto que nos muestra allí el tabernáculo
y es que ese velo del cual ustedes han hablado ampliamente, y no voy a entrar en ese detalle, pues debía ser hecho de lino torcido. Entonces, el lino en hebreo, hermanos, nos representa la blancura, la pureza, y esa blancura, esa pureza, hermanos, nos habla de la justicia y la santidad de Dios, una justicia inequívoca, una justicia verdadera, no como la justicia humana que está impregnada de la corrupción. No, esta es una justicia verdadera y de una santidad inescrutable, hermanos. Entonces, ese lino debía ser torcido. Esto nos indica que debían esas fibras estar totalmente unidas entre sí para hacerse fuerte y resistente. Y esto nos habla, hermanos, de la comunión entre unos y otros en un acuerdo único. Esto nos hace resistentes y nos permite tener no tener un mayor concepto del que debemos tener y amarnos más y más, hermanos. De manera que, qué interesante, ¿no? El lino torcido. Es como ese cordón de 3 dobleces que es imposible romperse. Así que el lino fino que se entrelaza por sus fibras nos habla de esa comunión que debemos tener cada uno de nosotros. Hay otros aspectos acá, hermanos, y en el versículo 32, pero hasta aquí llego y si hay oportunidad, pues podemos entonces más adelante comunicarlos a ustedes. Muchas gracias. Bien, hermano. Fíjense que hay elementos acá que ya han sido mencionados que tienen que ver con cosas que ya hemos tratado, pues, como ya se ha hecho mención. Y existen algunas diferencias también con el velo de la puerta, la cortina. De hecho, no es llamado velo, sino cortina acá en el texto que estamos leyendo. La cortina tenía azul, púrpura, carmesí, lino torcido, la que estaba en la puerta del tabernáculo. Pero hay elementos que la diferencian. Una es, no tenía querubines. Solamente estaba el azul, púrpura, carmesí y lino torcido. El otro elemento es que esta no era de obra primorosa como el caso del velo que estaba dentro del tabernáculo. Esta era de obra de recamador, que aunque era muy preciosa, no tenía la perfección del anterior. Pero ese era el velo externo, esa era la cortina externa, la que podían ver desde el campamento. Para poder mirar la otra había que entrar al atrio y luego pasar adentro del tabernáculo. En pocas palabras, tenía que pasar primero por el altar, pasar por la fuente, luego entrar al lugar santo y entonces allí poder percibir aquel hermoso velo. En cambio, la otra podía ser vista desde afuera. Creo, hermanos, que esto nos habla del creyente. Aquel que debe reflejar la imagen de Cristo, todo y cada uno de nosotros. El apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y hace algún tiempo leí un mensaje donde el escritor decía, tratemos, hermanos, de reflejar la Biblia en nuestras vidas, porque tal vez sea el único texto bíblico que lleguen a leer muchas personas. Es posible que algunas personas no lleguen a tener un texto de la Biblia en sus manos para leerlo, pero sí están leyendo nuestras vidas. Y debemos reflejar la imagen de Cristo. Si el velo interno nos representa a el Señor Jesucristo, el velo externo es el creyente mostrando el carácter de Cristo ante el mundo.
Entonces, es un elemento interesante. Otro elemento interesante es las columnas. Habían 4 columnas que sostenían el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ya hemos escuchado de la universalidad, el carácter de Cristo y su obra perfecta en cruz para redención es universal. Allí mismo en la carta a los Hebreos nos habla de que aún los cielos mismos fueron purificados a través de la obra de Jesucristo. La obra de Cristo regeneró todas las cosas o va a un proceso de regeneración y renovación de todas las cosas. Porque en el futuro incluso habrán cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Y es imposible que se vuelva a presentar una nueva rebelión por la obra perfecta del Señor Jesucristo. Ahora allí vemos que esa madera de acacia que ya hemos visto en otras partes del tabernáculo, en algunos muebles, nos hablan de la humanidad del Señor y el oro nos habla de su deidad. Entonces, este Dios, este Emmanuel, Dios hombre, que se manifestó entre nosotros, hizo la obra perfecta, universal, para regenerar todas las cosas. Ahora, la que estaba afuera, en forma distinta, esta cortina estaba sobre unas columnas de madera de acacia que estaban cubiertas de oro, pero estas eran 5. Fíjense que es la única pieza que estaba fuera del tabernáculo que tenía oro como tal, porque todas las demás tenían era plata y bronce. Pero esta era de oro en la puerta del tabernáculo. Nos habla de que el reflejo hacia afuera de la gracia de Dios muestra el carácter de Cristo. Esa gracia universal que el Señor presenta ante todos los hombres, porque el número 5 nos habla de la gracia de Dios. Entonces, allí está la humanidad del Señor también sosteniendo, digamos, el testimonio del Evangelio para la gloria y honra de su nombre. Ahora pensando en la importancia de estos velos, de las cortinas, quizás, como hemos dicho, pues parecían un impedimento en un sentido, un obstáculo para la comunión con Dios plena, porque estaba allí velada, cubierta, aquellos quienes permanecían en el tabernáculo. Pero también podemos apreciar que en realidad era una provisión realmente bondadosa de Dios. Hacía posible y hace posible lo que vemos en ella, la revelación de su gloria, la forma, los colores, lo que hemos escuchado y los materiales. Ofrecían de esta manera una protección para cada israelita, cada uno, todos ellos pecadores. De otra manera hubiesen sido consumidos por la santidad de la revelación gloriosa de nuestro Dios. Entonces, una forma también de bondad. Todas estas cortinas nos van a hablar de esa protección al pueblo pecador y qué bueno es que van a mostrar esas bondades también de nuestro Dios. Y sabemos
en las escrituras, pues nuestro Señor Jesucristo ya, él sí, cuando entró como nuestro sumo sacerdote, una vez para siempre, ya él estando presente, él entró allí en el lugar santísimo con su propia sangre y él nos dio esa eterna redención, como nos lo dice allí Hebreos capítulo 9. Entonces nosotros ahora tenemos esa plena libertad para entrar al lugar santísimo gracias a la sangre, el sacrificio, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y no tan solo ahí podemos disfrutar de esa comunión, es algo que nos muestran también estas cortinas de, nos hablan de protección y nosotros tenemos esa libertad en Él y ahora somos sus hijos, pues con esa libertad y qué privilegio, somos hasta más cercanos todavía. Y entonces eso nos anima a tener una alabanza, una adoración, una exaltación a nuestro Señor y a nuestro Dios por sus bondades. Gracias, hermano Julio. Efectivamente, el velo lo que nos muestra es la santidad de Dios, un elemento importante que tenemos que resaltar. Dios es santo. Hay una separación. Ahora, esa separación quedó abierta o quedó abierto un camino para llegar a Él a través del Señor Jesucristo. Antes no lo había. No había sino simplemente la esperanza de algo que estaba por venir. Para aquellos que estuvieron visitando el tabernáculo y luego el templo antes de la venida del Señor, simplemente estaban proyectando lo que había de venir. Ahora nosotros vemos es hacia atrás lo que Él hizo, lo que Él logró y toda la simbología que se encontraba allí en aquel lugar, en aquellos muebles, en aquella tienda, que solamente llegando al conocimiento del Señor podemos percibir con claridad todo lo que había allí. Y entonces esa separación nos habla de esa santidad, de Él habita en perfecta santidad, separación de todas las demás cosas. Ahora, hermanos, fíjense otro elemento que ya se ha tocado, pero quisiera recalcar más. Las columnas eran de oro, pero sus basas eran de plata. En el caso de las que sostenían el velo, las que sostenían la cortina exterior, sus basas eran de bronce. Entonces, la plata en las escrituras simboliza la redención y el bronce el juicio. Entonces vemos cómo allí esas basas de plata nos hablan de la redención universal del Señor y como ya hemos mencionado, que regenera todas las cosas, que renueva todas las cosas bajo un nuevo pacto. Ahora el otro nos habla del juicio. La gracia de Dios no exime del juicio por el pecado. Alguien tenía que pagar y lo hizo el Señor Jesucristo. Tenemos gracia, tenemos misericordia, pero en Cristo Jesús, porque Él murió y pagó por nuestros pecados. Entonces, allí vemos también cómo claramente estos elementos nos hablan de la obra perfecta del Señor en la cruz. Adelante, hermano Eliezer. Ajá, bueno, mi hermano, quería sumar un poquito más del velo, ¿verdad? Que como yo les había comentado, que
antes de nuestro Señor Jesucristo entregar su espíritu, no había una separación, ¿verdad? Entre el pueblo y Dios, ¿verdad? Pero después que nuestro Señor Jesucristo, ya en Hebreos 10:20, ahí él utiliza el templo, ya no lo utiliza como una imagen de barrera, ¿verdad? Sino como una imagen de acceso. En Hebreos 10:20 dice, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Pero algo más maravilloso todavía para nosotros, mis queridos hermanos, y ya que mañana será el primer día de la semana, día en que nosotros con nuestras conciencias, con nuestros corazones limpios, llenos de regocijo, y iremos a celebrar la cena del Señor, ¿verdad? En el mismo Hebreo 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Entonces, y el 16 dice, el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Ahí podemos ver, mi hermano, todo esto, lo que trae pues el seguimiento de este velo. Primero una separación, y que nosotros también estábamos allí. Después con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que él fue inmolado como cordero por nosotros. Después el velo se rasgó en dos, y eso nos trajo a nosotros el libre camino a la entrada a la presencia de Dios. Como dice acá, entremos con toda confianza por lo que hizo nuestro amado Señor Jesucristo por nosotros. Entonces, mi querido hermano, que el Señor nos siga ayudando y sigamos aprendiendo. Muy bien, gracias, hermano Eliezer. Efectivamente, hay un significado muy profundo en todo esto. Y si tomamos eso que acaba de decir el hermano Eliezer y podemos profundizar un poco más de ese camino nuevo y vivo, de poder entrar al lugar santísimo. Ya no a presentar expiación, porque ya la obra de la expiación la hizo el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué somos invitados a entrar a ese lugar santísimo? A adorarle, a adorarle. Allí está el propiciatorio con aquellos querubines, con sus alas extendidas una contra la otra y mirando con su cabeza inclinada. Ahora no para ver una sangre rociada de animales, sino para mirar al mismo Señor. Allí está el Señor, el autor de nuestra salvación. Y aquellos querubines que están allí nos invitan a adorarlo. La invitación a entrar a este lugar santísimo es para eso, para que le adoremos. Mañana, primer día de la semana, cuando haremos memoria nuevamente de él en el pan y la copa, debemos adorarlo. Y cada día de nuestras vidas, buscar entrar en el lugar santísimo para, rendido a sus pies, adorarlo. Él es digno de nuestra adoración. Él es digna de nuestra reverencia, de nuestra alabanza y de toda la honra que podemos dar. Él es el único que la merece. El hermano Omar tiene la mano levantada. Sí, hermano, interesante, ¿no? Y maravilloso lo que podemos considerar de el tabernáculo. Y como han dicho ustedes, pues nos lleva a poder meditar en relación a esa obra expiatoria de Cristo en la cruz. Pero quería solo agregar un poquito más a lo que han dicho ustedes en relación al versículo 31 y de esta obra primorosa de este velo y de su confección, con relación a que en él debían haber querubines. Bien, hay un orden angelical dentro de la creación de los mismos por parte de Dios.
y que son seres que van a llevar a cabo la voluntad de Dios. Son espíritus ministradores de Dios. Están los ángeles, los arcángeles, los serafines y los querubines. Entonces, los querubines, como ustedes han dicho, hermanos, tienen la finalidad de alabar a Dios. Y fíjense, hermanos, que siendo salvos por esa obra expiatoria de Cristo en la cruz, nosotros también debemos de igual manera cumplir con esa finalidad de ser quienes alabemos a Dios y quienes lo adoremos. Dentro de la misma finalidad de los arcángeles, de los querubines allí representados en ese velo, están como parte de ellos recordar a la humanidad la gloria de Dios. Y fíjense lo interesante de no la existencia de los querubines en la cortina exterior o la entrada, ese velo allí, sino de cómo fue el indicativo de Dios ponerlos allí en ese lugar, entre el lugar santo y el lugar santísimo. De manera que debió haber sido impresionante para todos aquellos que de alguna manera podían mirar allí esa obra primorosa. Esto también nos lleva a pensar, hermanos, a que nosotros también recae el hecho de poder recordar a la humanidad de igual manera la gloria de Dios. Porque en sí, hermanos, nosotros debemos ser fiel testigos de esa gloria de Dios en nosotros. El Señor en su oración a Dios para con los que Él les dio, Él precisamente ahí en Juan capítulo 17, Él les dice a ellos, o está hablando Él con el Padre, y le dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, Él dice al Padre de aquellos que le dio: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y versículo 21 dice: para que todos sean como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. De manera, hermanos, que tenemos una responsabilidad de poder declarar al mundo esa gloria de Dios. Y dentro de esa gloria, esa persona del Padre humanizada en Cristo para traer al mundo la salvación del alma por efecto de su sacrificio en la cruz, en el Calvario. Entonces, qué precioso, ¿verdad, hermano? Poderlo ver desde ese punto de vista. Pero en el versículo 32, y ya finalizo, hermano, dice que este velo debe ser puesto sobre 4 columnas. Fíjense, hermanos, hay pensamientos diferentes en torno a estas 4 columnas, pero ese número 4, hermanos, nos muestra la plenitud y la simetría del cuadrado. Y esto nos puede hablar, como bien así lo menciona la Biblia, de los 4 ángulos de la tierra, o de esos 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste, que precisamente nos habla de la obra de Cristo en la cruz, que alcanza la plenitud global
por ese sacrificio una sola vez efectuado allí en el Calvario. ¿Hasta dónde la salvación ha llegado en esta humanidad? O sea que abarca la plenitud global de este mundo y tiene que ver, hermanos, con la expansión del evangelio como tal. Pero estas columnas, ¿verdad? Eran, fíjense, de madera de acacia. La madera en la Biblia, hermano, nos representa la sabiduría, que a su vez nos habla de crecimiento. Y es por eso que Salomón fue insistente en el libro de Proverbios para que nosotros alcancemos precisamente la sabiduría y la tengamos en cuenta, que la atemos a nuestro cuello, que la cincelemos en nuestro corazón, porque al obtener sabiduría, la sabiduría de Dios nos da inteligencia y la sabiduría nos preserva. Entonces, allí la sabiduría nos habla del crecimiento. Entonces, así que esta madera de acacia nos habla también de la palabra de Dios, que nos da sabiduría y crecimiento espiritual. Entonces, ¿dónde la vamos a adquirir? De la palabra de Dios, hermano. Cuando vamos a la palabra de Dios, adquirimos sabiduría. Y finalizo, fíjense, hermanos, Dios, ¿quién fue que creó todas las cosas y que a la ejecución de su voz, Él mandó que creciesen de la tierra todo tipo de árbol? Allí nos habla que esta madera era de acacia. Esta era una madera especial, hermano. Esta madera de este árbol de acacia era una madera muy resistible. Era una madera que no se dañaba con el tiempo. Y en la savia de este árbol se encontraba un químico que actuaba como repelente a cualquier insecto que pudiera dañarla. De manera que Dios, en su conocimiento y sabiduría, exigió que fueran de madera de acacia, hermano. Esto nos habla de Cristo, ¿verdad, hermano? De su fortaleza. Nos habla de su poder. Nos habla de la eternidad en Él. Entonces, hermanos, que el Señor nos permita cada día poder estamos, en quien permanecemos, en el eterno, en el Dios de los cielos. Hermano Eliezer, ya estamos terminando. Tienen comentarios y de una vez hora para terminar el estudio. Ok, mi querido hermano, rapidito acá. Yo quería agregar lo que acaba de decir nuestro querido hermano Omar, que esta madera de acacia era tan buena que lo que él dijo de que era como un repelente para los insectos y los hongos y que duraba 20 años, según los estudiosos, para poderla, o sea, penetrar, pues, que era de fácil crecimiento y que era como él dijo, de durabilidad. Pero yo quería hablar algo más, mi hermano, en cuanto a la puerta, a la puerta de la entrada, ¿verdad? Que era la única entrada. Entonces, relacionándolo con nuestro amado Señor Jesucristo, que Él era la única forma de llegar al Padre. Lo encontramos allá en Juan 14:6, donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí podemos decir como que está invitando individualmente a cada uno. Pero en Efesios 2:18, él dice, ahí hablando globalmente de todos nosotros, y qué hermoso es cuando dice el apóstol Pablo allí,
porque por medio de él, de nuestro Señor Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Esto era mi pequeño comentario. Entonces me dice que despidamos, hermano. Sí, hermano, ore. Ok. Dios y nuestro Padre, te damos las gracias una vez más, nuestros corazones contentos, gozosos, llenos de regocijo, como hemos aprendido como querubines, alabando y elevando nuestras gratitud a ti, oh Dios, porque nos ha permitido una vez más abrir